ciencia tendremos la participación del maestro Ernesto Sosa López. Maestro, creo que ya está por aquí, ¿verdad? Ya lo había visto hace ratito. Y antes de ceder la palabra, me gustaría comentarles brevemente sobre él. Maestro Luis Ernesto Sosa López cursó la licenciatura en Psicología Clínica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Cursó un diplomado de Intervención Psicológica Infantil en Pontificia Universidad Católica de Chile. Estudió Ciencias de la Familia en la Universidad Anáhuac del Norte de México y estudió Gestión del Talento Humano en el TEC de Monterrey. Luis Ernesto cuenta con la especialidad en Orientación de Pareja y Familia por el Instituto Pontificio del Roma Juan Pablo II. Fue encargado del área del DIF en Emiliano Zapata en el área de Psicología en el año 2008 al 2014. Luis fue gerente de recursos humanos en empresas y actualmente practica consulta privada con especialidad en pareja y familia. Maestro Luis, qué gusto tenerlo por aquí. Aún no veo su camarita, no sé si ya está por aquí. No lo veo, no lo veo. Sí, ya Por lo veo. aquí estaba. Sí, ya está por acá. Hola, hola, buenas noches. Perdón, ahí que a veces la tecnología me atropella un poquito, pero aquí estoy. Ya vemos su presentación también. Bienvenido sea, le cedo el micrófono. Gracias, dame un segundito. Listo. Perfecto, pues bueno, gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes que estos temas que al final de cuentas son vida, ¿no? Son vida porque evidentemente a esto nos dedicamos, a esto es lo que nos gusta hacer y compartir pues todos estos conocimientos, toda esta, pues sí, experiencia que hemos adquirido a lo largo de toda esta carrera profesional y encantadora que es la psicología, ¿no? Tanto la psiquiatría como la psicología. Pues bien, hablar un poquito acerca de cómo los trastornos mentales o la psicopatología pues afecta directamente en las relaciones interpersonales y también pues directamente en lo que es pareja. Evidentemente mi especialidad es psicología de la familia, psicología de la pareja y entonces mucho pues voy a hablar directamente de lo que puede ser cómo una patología de nuestra infancia pues afecta en nuestras relaciones interpersonales o bien en nuestra relación con la pareja. Evidentemente, todos nosotros hemos tenido una infancia donde quizá hemos vivido de una manera encantadora o quizá hemos vivido de una manera traumática. Yo creo que a todos nos ha tocado de alguna manera diferente y esto va gestando, va formando de alguna manera, pues cómo nosotros vamos desenvolviéndonos en la vida, cómo vamos interactuando, inclusive la elección, el tipo de elección de pareja, gustos, pues bueno, está gestado mucho de acuerdo a lo que nosotros vamos hemos vivido en algún momento de nuestra historia. Definitivamente las relaciones sociales, pues bueno, es un reto hoy en día. Y creo que después de pandemia, esto ha sido todavía un reto mucho más fuerte, el hecho de cómo nosotros dentro de un aislamiento hemos perdido ciertas habilidades sociales, hemos perdido algunas características que nos permiten saber adaptarnos, saber interactuar correctamente y que de alguna manera pues hemos hecho el esfuerzo de poder interactuar de una manera sana y sobre todo de crecimiento y de desarrollo en la vida. Algunos quizá más complejo que otro, pero definitivamente todo esto se ha convertido en un proceso, pues bueno, relativamente complejo. Evidentemente, dentro de las relaciones interpersonales siempre existe la individualidad, existe fallas de la comunicación, existe cierta inmadurez con respecto a algunos integrantes, existe desconfianza, existe inestabilidad emocional, existe, bueno, diversos factores que influyen directamente en las relaciones personales. De todo esto, pues bueno, evidentemente dentro del el contexto de una interacción, debemos de saber que tenemos que saber qué pasa con nosotros mismos cuando interactuamos con los demás. ¿Por qué a veces me gusta un cierto tipo de persona? ¿Por qué a veces me adapto con cierta personalidad? Un momentito, ¿sí cambió de diapositiva o no cambió de diapositiva? No, no cambió. No, Luis. No, No cambió de diapositiva. A ver, ¿cómo le hago acá? A ver, ¿ahí ya se ve o no? ¿O sigue en la misma? Seguimos en la misma. Ay, 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 ay.
¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago acá? Yo creo que igual, y si minimizo, ya se cambió. Ahí está. Ajá, dice si te juntas con quienes no comprenden. Sí, listo. Tu propósito, exacto. Ok, bien. Entonces, pues sí, conocernos a nosotros mismos es una tarea titánica, es una tarea súper compleja, es una tarea dificilísima porque los seres humanos somos expertos en la vida de los demás, pero no en la nuestra. Y creo que una de las preguntas muy peculiares dentro de la consulta clínica es precisamente cuál es tu propósito de vida, cuál es tu propósito de ser pareja de esa persona, cuál es tu propósito de pertenecer a ese grupo social. Y muchas veces confundimos la palabra propósito con éxito. Y esto pues nos va acarreando algunas situaciones relativamente complejas con respecto a cómo yo me adapto, cómo yo comprendo, cómo yo acepto las diferencias. Y esto es algo vital y creo que conocer nosotros nuestro propósito de vida es importantísimo porque puedo estar cumpliendo mi propósito y no tener cierto éxito, pero algo que se ha demostrado completamente es de que teniendo un propósito se vive mucho mejor. Y cuando hablamos mucho mejor, hablamos de plenitud. Esto es distinto, claro, a tener cierta economía, solvencia, ciertos grupos sociales, cierto reconocimiento. Pues bueno, claro que esto es parte de lo que se puede considerar un éxito, pero tantas personas que pueden tener mucho recurso económico, muchos grupos sociales que compartir, pero se sienten vacíos. Y esto, pues precisamente es porque no conocen su propósito. Y creo que el conocer tu propósito como pareja, conocer tu propósito como estudiante, tu propósito como profesional, nos da siempre una dirección. Y esto pues nos permite interactuar, nos permite convertirnos en esas personas que podemos ser funcionales, que podemos ser útiles, que podemos ser de ayuda para los demás. No importa la profesión que tengamos, no importa el grado académico que tengamos y no importa lo mal que podamos estar en la vida, siempre tenemos algo que dar. Y eso es algo que muchos seres humanos en ocasiones no lo consideran de esa forma. ¿Por qué? Pues ahí es donde entran precisamente algunas patologías. Ahí es donde entran algunas situaciones que, bueno, habría que entender cómo las personalidades actúan. Debemos de saber que todas las personalidades actúan con cierta sinergia en el conducto de la vida o bien podrían estar ocasionando algo en contra de la misma vida. Y hablo de la misma vida pensando en el grupo social donde te desenvuelvas, en la pareja con la que tú podrías convivir o estar. Y esto es donde nosotros en repetidas ocasiones buscamos encontrar soluciones y muchas veces no las encontramos. Buscamos cómo poder conciliar, cómo poder adaptarnos, cómo poder encontrar y aferrarnos a ese deseo donde inconscientemente queremos enmendar algo. Pero no nos damos cuenta que muchas veces queremos enmendar algo que se arruinó en el pasado, algo que se desvió en el pasado y lo queremos enmendar hoy en día. Y esto no es consciente. Esto es algo completamente inconsciente que dentro de la relación de pareja o de las relaciones sociales que puedas tener, empezamos a tener ciertos rasgos de personalidad, donde empezamos a tener un deseo de manipulación, donde empezamos a tener un deseo de victimismo, de que quiero que me vean, quiero que me atiendan. Y aquí estamos hablando de algunas patologías que desde una temprana edad empezaron a gestarse, empezaron a formarse. Y muchas veces yo que tengo la especialidad de psicología de la familia, que es una teoría sistémica, tengo también toda la especialidad también de la NAWAP, es humanista existencial, pues entonces entendemos que muchas veces los pilares de una sociedad, pues efectivamente es la familia, y en la familia muchas veces se ha descarrilado algunas situaciones por X o Y razones. Pero esto nos permite poder comprender y entender que dentro de nuestra infancia se desvió algo y nuestra interacción de hoy en día pues empieza a tener ciertas lesiones, ciertos motivos de consulta que muchas veces pues bueno, tenemos que saber cómo poder afrontar esto. No saben, hoy fue un día pesado de consulta, siempre que vienen feriados, siempre que vienen descansos, las consultas se saturan muchísimo y es importante el conocer cómo las personalidades influyen en la estabilidad de otra persona.
Y esto no me dejará mentir, porque la verdad todos los que nos están escuchando sabrán que hemos compartido y hemos interactuado con personas que podrían tener, pues bueno, dentro de un comportamiento habitual, normal, pero de alguna manera también hemos interactuado con personas que podrían tener algún trastorno, alguna psicopatología o bien alguna sintomatología de un trastorno. Y esto, entenderlo, es sumamente complejo y todavía se vuelve más complejo cuando no se acude a un apoyo psicoterapéutico, a un apoyo psiquiátrico en determinado momento, porque tenemos tantas cosas en la cabeza que nuestra interacción social empieza a tener una fricción pues extremadamente fuerte. Tenemos varias patologías, hay muchas patologías, pero las más habituales dentro de todo este comportamiento podemos entender el trastorno límite de la personalidad, donde una de las principales características a nivel social es la inestabilidad social. Es donde muchas veces llegan conmigo y me dicen, es que no puedo estar bien con mi pareja. Estoy bien una semana y de repente estoy peleando 2 días. Y llegamos a los golpes y llegamos a los gritos, llegamos a la agresión verbal. Y cuando empiezo a indagar un poquito más, empiezo a entender cómo fue la historia de esta paciente o de este paciente, y empiezo a entender cómo se fue gestando una patología de acuerdo a la interacción con nuestros padres. Yo siempre he dicho que nuestros padres nos hacen con muchísimo amor, pero también nos hacen con ciertas patologías. Y creo que eso es importante conocerlo. En muchas ocasiones es un poco complejo el que el paciente se dé cuenta de esta situación. Y digo complejo porque dependiendo del momento de la psicoterapia, el paciente que se dé cuenta de eso puede ser algo benéfico o puede ser algo completamente contraproducente. Y esto es algo que el trastorno límite de la personalidad empieza a tener inestabilidad social. Y entonces se deja a esa pareja y empieza a tener una relación íntima con otra pareja y luego con otra y luego con otra. He tenido pacientes con trastorno límite de la personalidad donde el motivo de consulta es precisamente ese. No logro estar bien con una persona. Y son personas que tienen una inestabilidad, pues bueno, extremadamente fuerte. También tenemos la personalidad histriónica. Eh, y esta es un tipo de patología que siempre busca una atención. Es donde siempre busca ser ese centro de atención, donde busca ser ese deseo de veme, mírame, atiéndeme esto, checa esto por mí, y empiezan a tener un comportamiento relativamente como fuerza centrípeta. Todo tiene que girar al centro de las personas, todo tiene que girar en torno a las personas. Y siempre he dicho que muchas veces existe un roto para un descosido. Y puede ser que esta persona encuentre una persona con características idóneas para que puedan tener una relación sana. Y claro, si la relación de la pareja es sana, todo su entorno se convierte relativamente llevadero, adaptable y sano. Pero cuando empieza a haber una disfunción social, una problemática en la interacción, una falta de acuerdos, una falla en la resolución de conflictos, pues entonces se empieza a alterar todo el orden de su entorno. Y esto empieza a provocar una alteración, pues precisamente en la sociedad. ¿Por qué? Porque llega el amigo, llega la amiga, y ¿por qué tienes esa cara? ¿Que por qué hablas así? ¿Que por qué mencionas esto? Ya no lo aguanto, ya no lo tolero. Y también en el trabajo, los jefes, las personas que están dentro de la misma área laboral, pues empezamos a tener una interacción que está completamente ligado a la patología que podríamos tener. También es cierto que la patología, la psicopatología o trastornos mentales, no es algo tan habitual en cierta medida. Claro que existe y sí es real, pero pues tampoco quiere decir que todas las personas que están a nuestro lado puedan tener una patología. Pero evidentemente hemos interactuado con estas personalidades. Y también tenemos la personalidad narcisista, donde la personalidad narcisista, entre otras, pues obviamente buscan esa manipulación, buscan esa aprobación, buscan ese deseo de siempre buscar el mérito, las glorificaciones que podrían haber. Y por medio de esto, pues bueno, empieza a tener una alta manipulación. La persona histriónica, la persona narcisista, empieza a tener una manipulación muy marcada dentro de la relación de pareja o las relaciones sociales. Así como también la persona esquizoide, la persona con trastorno dependiente, codependiente. Bueno, sí empezamos a tener una poca manipulación, pero pues obviamente la interacción empieza a ser relativamente con mucha fricción. Entre esos, pues bueno, tenemos una serie de alteraciones que, bueno, influyen directamente en todo lo que podría ser esto. Definitivamente la ansiedad y la depresión, pues
cobran un papel importante. Muchas veces llegan a mi consulta y me dicen, venimos porque ya no queremos tener ansiedad. Y la respuesta siempre es la misma, pues lo siento, siempre vas a tenerla. O sea, es como que venga una persona y me dice es que venimos como pareja porque ya no queremos tener problemas dentro de la relación de pareja. Lo siento, siempre van a tener problemas. Y de hecho, siempre que existe una relación de pareja, cuando no existe una problemática, es precisamente un problema eso. Y creo que aquí ya empieza otra serie de factores como la indiferencia, el desprecio, el rechazo, que tiene que ver precisamente con la interacción que se da y en algunos casos pues tiene que ver mucho con la personalidad y también pues evidentemente con algunos trastornos de la personalidad. Hay un libro de Albert Ellis, es un libro viejito creo que es una edición de 1975, donde el título del libro se llama ¿Cómo vivir con un neurótico? Claro, antes se le denominaba de esta manera, hoy en día ya tenemos evidentemente otro tipo de denominaciones, pero cómo convivir con estas personas. Y estas personas en ocasiones pueden tener algunas alteraciones, como por ejemplo la ansiedad generalizada, el estrés postraumático, un trastorno depresivo, una bipolaridad. Podemos tener como que una variedad dentro de estas clasificaciones de neurosis. Y creo que una de las formas más complejas de poder interactuar con estas personas es primero comprenderlas, es entenderlas, porque existe un desconocimiento completo de lo que podría ser la sintomatología. Y esto no quiere decir, porque muchas veces me ha pasado, y yo esto que hablo, lo hablo precisamente por la teoría y por la experiencia que tengo en la consulta, mucha gente me dice, es que entonces quieres que yo justifique las alteraciones histéricas que tiene mi esposa, o quieres que justifique las características narcisistas que tiene mi esposo. Y jamás podemos justificar algo que involucre algún tipo de violencia que pueda ser psicológica, física, verbal, no podemos justificarlo nunca, pero entenderlo es poder ayudarlo. Y creo que esto es un tema importante en muchas relaciones sociales y sobre todo en los temas de pareja, porque cuando las parejas y las relaciones sociales empiezan a desgastarse, empiezan a cansarse, empiezan a tener ya un desgaste emocional altamente considerado, pierden todo tipo de motivación, pierden todo tipo de poder y tener ese deseo de ayudar a la pareja. Y este es un pilar dentro de las relaciones sociales, el saber cómo comprender, saber cómo y entender qué es lo que sucede con la otra persona. Dentro del campo psicoterapéutico esto se le conoce como psicoeducación y es enseñar a las demás personas que están en el entorno qué sucede con el paciente. Y esto permite ampliar campos. Muchas veces a mí me dicen es que no puedo interactuar con ella, no puedo conciliar con él, no puedo tener un acuerdo. Y creo que la perspectiva es lo que tendríamos que modificar dentro de todo este tipo de alteraciones, porque para nosotros es muy fácil decir no puedo entenderlo, no lo entiendo, no la entiendo, no la comprendo. Y creo que si abrimos el panorama replanteándonos la pregunta, diciéndonos cómo vuelvo posible entender a mi esposa, cómo vuelvo posible comprender a mi esposo. Y esto hace abrir todo un panorama, empieza a abrir un abanico de posibilidades que quizá antes estaban totalmente bloqueadas. Y esto, pues de alguna manera, pues empezaban a tener cierta interacción, empezaban a tener cierta disfuncionalidad dentro de los acuerdos, dentro de la dinámica familiar, y esto empezaba a alterar todo el entorno. Supongamos que el índice de natalidad, bueno, no supongamos, en México el índice de natalidad está en más o menos 3.1, 2.1 hijos por persona, o sea, quiere decir que todavía encontramos familias de hasta 4 hijos, 3 hijos. Quiere decir que si dentro de un miembro de la familia tiene un tipo de alteración psicológica, entendamos ansiedad, depresión, trastorno narcisista, estrés postraumático, esquizofrenia, empezamos a alterar el entorno de por lo menos 4 personas más. Y estas 4 personas más empiezan a alterar toda la interacción que podrían tener dentro de las escuelas, ambientes laborales, y esto pues merma mucho de lo que es una sociedad sana porque entendemos precisamente todas las alteraciones que hay en la sociedad, pero mucho de las patologías, mucho de las disfunciones sociales que existen se originan dentro del seno familiar. Cuando me llegan niños, por ejemplo, con acoso escolar,
siempre les pregunto, cuéntenme cómo bromean entre ustedes dentro de la familia. Y sí, de repente la mamá me dice es que mi esposo le dice a mi hijo el gordo, el negro, el chino, o empieza a decirle un montón de sobrenombres y le digo, señora, pues que entonces el bullying ha iniciado en su casa. Creo que tenemos que modificar antes de darle las fortalezas a su hijo dentro de este bajo autoconcepto que se le creó, empezar a modificar la dinámica familiar que podrían tener dentro. ¿Por qué? Porque esto merma, pues evidentemente, todo lo que podrían interactuar dentro del entorno. Y esto, pues obviamente, surge de acuerdo a lo que mencionábamos al inicio, los trastornos mentales, cómo influyen en las relaciones interpersonales. Y de repente nos encanta una persona, nos gusta cómo es, nos gusta cómo habla, pero no nos damos cuenta de todas estas situaciones que tienen que ver con su historia, su cultura, sus creencias, sus patrones de crianza. Y esto, pues obviamente, empieza a tener una relación muy directa en la estabilidad que podrían enfocarse en una relación sana, no nada más de pareja, sino que también precisamente de social. Cuando estamos hablando de todos los trastornos que podrían tener, hay algo vital dentro de toda la corriente humanista, todas las características existenciales, desde Maslow hasta Viktor Frankl. eh, Podemos entender que uno de los factores principales es la voluntad. Y creo que esto dentro de las relaciones sociales es lo que falla. Una gran pregunta dentro de la consulta de la terapia sistémica, que es también la que yo practico, la terapia sistémica, es qué te hace falta para tener voluntad. Porque muchas veces me dicen, es que yo lo amo, yo la amo, pero no puedo. Porque, ¿qué te falta entonces para tener voluntad? Y esa voluntad, aunque tengas aquí al presidente, aunque te tomes los medicamentos que sea, es precisamente muy compleja. ¿Qué te hace falta precisamente para tener una voluntad? Y creo que hay un autor, Enrique Rojas, él es un gran autor y yo lo considero inclusive hasta medio filósofo de nuestros tiempos, y él tiene libros, pero buenísimos en todo esto, y precisamente él nos habla de cómo la voluntad, de hecho tiene un libro muy bueno que es El amor inteligente. Y ahí nos enseña precisamente no nada más de las relaciones afectivas e íntimas, sino que también nos enseña de toda la interacción social, cómo vincularnos de manera inteligente con las demás personas. Porque si nosotros empezamos a marcar una diferencia en nuestra interacción, empezamos a marcar una diferencia en las demás personas que rodean con la que he interactuado. Entonces, evidentemente, hay muchos casos donde lo único que hace falta es la voluntad. Y esta voluntad es algo sumamente complejo de recuperar porque la voluntad siempre busca lo bueno, siempre busca algo sano. Esto es muy distinto a decir tengo un instinto de hacer algo, tengo un impulso de hacer algo, porque esto no generalmente busca algo bueno, pero la voluntad sí. Y cuando buscamos algo bueno, nos presentamos en una situación sumamente compleja de la vida, porque no hay nada más complejo en la vida que hacer lo correcto. Cuando nos ponemos en una situación social o sobre todo de pareja, hacer lo correcto es lo más complicado. Y muchas veces cuando hacemos algo correcto, no siempre nos hace sentir bien. Y nosotros tenemos un principio que es la reducción de tensión. Este es un principio postulado por Sigmund Freud, donde nos alejamos de lo que nos podría causar cierto dolor. Y cuando yo hago lo correcto, pongamos una situación, un pedir perdón, un decir yo lo hago, un ayúdame, cualquier situación siempre nos va a poner en una situación vulnerable. Y el ser humano no le gusta sentirse vulnerable, y menos hoy en día, donde el ser humano pues se ha caracterizado por querer tener y lograr muchas cosas de una manera rápida, de una manera pronta. De hecho, Enrique Rojas tiene un libro que se llama El hombre light, donde empezamos a buscar todo de una manera muchísimo más rápida. Y este tema de la voluntad dentro de las relaciones sociales y relaciones de pareja, pues sí es importante el ajustarle también a la inteligencia, porque la inteligencia siempre busca la verdad. Y esto no es que nos alejemos de lo que puede ser la psicopatología, porque esto es parte de lo que es la filosofía, y la filosofía pues es el sustento de mucho de la psicología. Entonces, mucho de esto es la razón del ser humano, la voluntad, la inteligencia, el saber controlar ciertos deseos, el saber controlar ciertos placeres.
pues bueno, es parte de todo esto. Hay patologías que no se permiten controlar eso. Hay patologías que no se pueden interactuar dentro de esto. Y aquí es donde muchas personas me dicen, es que no puedo estar con esa persona, pero lo amo. Y me dicen, es que no puedo estar con estos amigos, pero son los que me caen mejor. Y no puedo estar con estas personas, pero la verdad siento que tienen algo que dar. O sea, y creo que muchas veces dentro de las relaciones sociales y de pareja, pues evidentemente no es nada más y no es suficiente simplemente el querer tener un deseo, como por ejemplo el amar. Hay parejas que dentro de la consulta yo les tengo que decir, señores, es que con que se amen no es suficiente. Y si solo se aman, se van a parar separando. Biológicamente, el amor y el odio tiene milímetros de distancia dentro del sistema límbico. Y creo que es muy factible llegar dentro del amor a un odio, precisamente porque no amando simplemente es suficiente eso. Hay que hacer muchas cosas. Y por eso creo que Enrique Rojas lo mencionaba en uno de sus libros, que no es cuánto amas, sino cómo amas. Y esto es algo que dentro de toda esta interacción es parte del conocimiento y el comprender, pues bueno, cómo se van dando todas las relaciones sociales, cómo se van dando todas estas interacciones precisamente sanas o de alguna manera disfuncionales. En algún momento les había comentado que puede existir una persona narcisista y una persona que se adapte completamente al narcisista. Y puede ser una persona con un trastorno de dependencia y puede ser una persona narcisista, donde pueden tener cierta adaptación, porque la persona siempre está odulando, siempre está generando esa admiración y la otra persona, pues fabuloso, porque me están admirando. Y aquí es donde yo digo que muchas veces se junta el pan y el hambre. Pero cuando estas relaciones sociales o cuando estas patologías empiezan a tener una disfuncionalidad, una desadaptación en su entorno, entonces esto es algo que definitivamente empieza a tener una repercusión. Empieza a tener una situación sumamente compleja en la adaptación, en la estabilidad emocional, en todo lo que podría ser mi entorno. Y ahí es donde yo empiezo a tener insomnio, empiezo a tener alteraciones de la alimentación, empiezo a tener colitis nerviosa y de repente empiezo a tomar probióticos porque yo digo algo me cayó mal en la comida, porque de repente fui al baño y como a las 2, 3 horas ya todo de maravilla, y a las 4 o 5 horas tenía una distensión abdominal y al día siguiente todo normal. Y de repente nuevamente repetimos el ciclo y entonces ya caí en una colitis nerviosa. Y esto, pues obviamente empieza a tener una secuela que si no se atiende de manera oportuna, sea la intervención que sea. Yo que soy psicólogo, pues obviamente siempre el primer espacio es la psicoterapia y de ahí nos podemos partir de otros espacios. Soy consciente también que en ocasiones llegan pacientes conmigo y les tengo que decir, no te puedo atender si no vienes medicado con un psiquiatra o un neurólogo porque evidentemente el camino se puede hacer mucho más fácil, mucho más factible, se puede hacer mucho más viable cuando tenemos una intervención multidisciplinar. Y esto es cuando nosotros dentro de las relaciones de pareja o relaciones sociales, entonces empezamos a tener una falta de voluntad, una falta de comprensión. No conocemos precisamente la patología que podría tener o la sintomatología que podría tener. Muchas veces desconocen hasta la propia historia de la pareja. Y esto porque, pues sí, en muchas ocasiones hay una culpa, hay una vergüenza, hay un aislamiento y hay muchas personas que sí me dicen, no, yo tengo problemas con mi mamá y no quiero hablar de mi mamá. Y cuando yo le trato el tema de la terapia, no, no quiero hablar de mi mamá. Entonces, ¿cómo quieres avanzar? Si ahí es donde está una situación medular de por qué te sientes de esa forma. Entonces, hay muchas personas que definitivamente no quieren avanzar en este tema, pero dentro de las relaciones sociales es un gran apoyo, dentro de las relaciones afectivas es un gran apoyo, cuando se conoce, cuando se comprende, cuando se identifica, cuando se sienten pertenecientes y cuando existe precisamente lo que es voluntad. Ya ni siquiera digamos amor, porque obviamente el amor se va transformando, el amor va cambiándose, el amor a mi pareja, el amor a mis amigos, el amor a mi trabajo, el amor a mi escuela, va teniendo ciertas modificaciones, pero la esencia siempre es precisamente lo que podría ser el amor. Dentro de todas estas relaciones sociales y relaciones afectivas deben de haber ciertos pilares. Y los pilares que deben de haber, pues precisamente como lo que es el respeto, la responsabilidad afectiva,
toda esa responsabilidad que tengo con mi pareja. Eh, Santo Tomás de Aquino, pues obviamente un filósofo también que retomó mucho de la filosofía de Aristóteles, por eso es de que toda mi formación es aristotélica tomista de Santo Tomás de Aquino y Aristóteles. Él mencionaba que el amor es desear lo mejor para la otra persona siempre. Y esto es precisamente una responsabilidad afectiva. Esa responsabilidad que podría tener de acuerdo a lo que mi pareja podría estar necesitando, lo que mi pareja podría estar viendo, lo que mi pareja podría estar visualizando. Y ahí estoy yo. Y no nada más como pareja, también como amigos. Perfectamente sabemos de que tenemos amigos de toda la vida, tenemos conocidos, tenemos amigos esporádicos que fueron de la prepa, que fueron de la primaria, que fueron de la universidad, pero también tenemos esos amigos que cada vez pues se va solidificando esta amistad que es vital. Conforme vamos creciendo, yo siempre digo que si mi madurez va de acuerdo a mi edad cronológica, edad mental, mi autoconcepto, todo, empezamos a ser mucho más selectivos. Y el ser selectivos dentro del entorno social nos va dejando solos. Nos vamos metiendo en un camino de soledad, pero aquí es algo muy distinto cuando yo busco la soledad, a cuando la soledad me encuentra. Y creo que eso es algo que dentro del crecimiento, desarrollo y la evolución humana que debemos de tener, en cada ocasión nos vamos volviendo mucho más selectivos. Y esto empieza a provocarnos en nosotros un aislamiento que en ocasiones nos gusta y en ocasiones no nos gusta. Y en ocasiones tenemos que irnos adaptando a los cambios que podríamos ir teniendo. Pero todo lo que tiene que ver precisamente con estos pilares, todos son importantes, así como les mencionaba de la responsabilidad afectiva, tenemos también lo que es el respeto. Y el respeto es, claro que respetar todo lo que tiene que ver con la integridad física y psicológica de la persona, pero en esencia tiene que ver con respetar el cómo la persona podría expresar sus emociones, cómo la persona podría aceptar lo que la otra persona le está diciendo. ¿Por qué? Porque dentro de ciertas patologías que pueden haber, tanto de amistades como dentro de las relaciones afectivas, tenemos personalidades que no, yo no acepto lo que tú dices, y es que tú no tienes razón, y es que nunca has tenido razón, y es que la razón la tengo yo. Hay tantos memes que andan por ahí que dicen que te puedo dar la lunch, te puedo dar la comida, los besos que quieras, las caricias que quieras, pero la razón nunca te la voy a dar. O sea, y son memes tan ciertos dentro de ciertas patologías, porque evidentemente esto es respeto. Y respeto, más allá de todo lo que mencionaba, es precisamente el no minimizar ni las ideas propias ni las ideas de las demás personas, porque muchas veces cuando hablamos de respeto, entendemos que es algo que estoy proyectando a los demás, pero también es un respeto a mí mismo. Siempre en terapia menciono de cuando digas sí a los demás, pregúntate si no te estás diciendo no a ti, porque ahí te estás faltando el respeto. Y esto es algo que desde una temprana edad se debe de empezar a gestionar, se debe de empezar a fomentar ese respeto propio y ese respeto hacia los demás, de poder escucharlos, de poder entenderlos, no minimizarlos, porque el hecho de minimizar las emociones de los demás, pues de alguna manera empieza a dar lugar a ciertas conductas, ciertos comportamientos que llevan a una disonancia social, que llevan a un malestar social. Y como les mencionaba hace un ratito, este malestar social personal empieza a extenderse con los demás. Entonces, evidentemente, el poder expresar de una manera correcta, de una manera sana, mis vulnerabilidades, mis necesidades, mis deseos, es también un respeto que debe de existir. La aceptación de esa individualidad que deben de existir, pues es importantísima dentro de cualquier entorno social. Eh, no me creerán, pero de verdad yo a veces escucho una cantidad de motivos de consulta que dentro de mi criterio, claro que yo no mezclo mucho lo que es mi criterio, sino que me baso en precisamente todo lo que es la teoría. Pero he escuchado temas de que venimos con usted porque mi esposo no me deja hacer la comida. Y vengo con usted porque mi esposo no me permite el hacer el quehacer de la casa. Y entonces, ¿quién lo hace? Lo hace mi esposo. ¿Y cuál es el problema de que su esposo lo haga? ¿Usted quiere hacerlo y él no la deja o cómo? Porque en ocasiones hasta tengo que clarificar muchas veces el motivo de consulta porque es tan ilógico en ocasiones, pero el hecho de poder respetar la individualidad. El señor me decía simplemente, a mí me encanta hacer la limpieza. A mí me encanta cocinar los domingos. Y la señora, yo no quiero que cocines porque tengo que cocinar yo.
Y esto es una situación más allá de lo que podría ser el machismo, que no me meto en ese tema, pero es respetar esas individualidades, respetar esa capacidad que pueden tener las personas, así como pueden ser hombres, como pueden ser mujeres. Y esto es parte de todo ese camino que evidentemente se debe de tener dentro de las relaciones afectivas y las relaciones sociales. Eh, sí voy cambiando diapositivas, ¿verdad? Sí, Sí, ¿verdad? Sí, Yo espero que sí. Bien. sí, sí. Toda esta responsabilidad que mencionaba es una responsabilidad y es un compromiso que debo de tener con, evidentemente, mi entorno social. Se trata precisamente de esa responsabilidad afectiva para generar relaciones muchísimo más conscientes, para poder tomar decisiones, para respetar sus emociones, para que respeten mis emociones. Y evidentemente esto va a tener un resultado altamente significativo y no nada más en un individuo, sino que en la relación de pareja, en la interacción social. Empieza a haber un eco de todo esto. Y esto, imagínense que la sociedad fuera así, o sea, que toda la sociedad fuera así, donde existiera una responsabilidad afectiva, creo que sería un poco diferente al mundo que estamos viviendo hoy en día. Y creo que esto empieza a permitirnos a generar vínculos muchísimo más sanos y perdurables. Si aquí nos metemos un poquito de los vínculos sanos y perdurables, podemos hablar alguna patología, como por ejemplo heridas de abandono, el trastorno de ansiedad por separación que se gestó en la temprana edad y que se fue creando y se fue creciendo como una herida de abandono. Y aquí son patologías donde las personas son altamente dependientes a una aprobación y a un deseo de pertenencia. Y si nos juntamos una persona con heridas de abandono y con ciertas características, podríamos hablar narcisistas o podríamos hablar con ciertos tipos de apegos, pues podríamos decir de que se encantan, se gustan muchísimo, se superaman, pero las personalidades empiezan a chocar. Empiezan a tener una situación sumamente compleja porque hay personalidades, hay patologías que desean todo lo contrario de lo que la otra persona podría estar deseando. Y sí he tenido pacientes donde se han tenido que decir entre ellos, nunca vas a depender, nunca voy a depender de ti, de algo. Y la otra persona empieza a tener una crisis nerviosa, una crisis de ansiedad, porque ella dice, quiero que sí dependa de mí, porque quiero que siempre me sienta perteneciente de él. Y cambiar esta modalidad de pensamiento, cambiar esta estructura cognitiva de que un sentido de pertenencia no tiene que ver con una dependencia. Es sumamente complejo cuando todo ha crecido dentro de esta evolución humana, dentro de esta alteración psicológica. Y esto hablo de la pareja, pero también hablo de ciertos trabajos. ¿Cuántos están trabajando en un lugar que no han querido trabajar? O sea, ¿cuántos han estado en esa empresa que se han querido salir hace 5 años, 2 años, 3 años, 6 meses y no toman esa decisión? Y ahí es donde empiezan ciertas situaciones, como por ejemplo, qué tan seguro me siento, qué tanta confianza tengo de poder emprender, qué tan seguro me siento de poder encontrar algo más. Y qué es más importante, el poder cumplir los objetivos en el trabajo o mi estabilidad laboral. Y empezamos a tener una disyuntiva donde empezamos a tener crisis de decir de qué lado me inclino y de qué lado me voy y cuál puede ser más importante. Y aquí entra muy de manera adecuada la virtud ética que mencionaba Aristóteles en su libro Ética Nicomaquea. Y mencionaba y decía que la virtud ética y una persona virtuosa es esa persona que logra encontrar el equilibrio, el justo medio, decía él, entre la razón y el placer. Este tema de encontrar el justo medio entre la razón y el placer dentro de cualquier interacción social es un pilar para una adaptación sana, para un funcionamiento bueno, para una incorporación e interacción correcta, precisamente porque encontramos un punto medio. Ni siquiera me inclino desde el lado de la razón, ni siquiera me dejo ir por el lado del placer. Si nos damos a temas psicológicos, pues ni me voy por el super yo, ni me voy por el ello y me quedo con el equilibrio del yo. Y esto, pues, Aristóteles no conocía el aparato psíquico, pero pues Sigmund Freud lo retomó de alguna otra forma. Pero es esto precisamente, que nuestro yo empieza a tener un equilibrio, empieza a tener una moderación entre lo que es el deseo y lo que es la razón. Y cualquier interacción social, pues bueno, evidentemente empieza a tener esa capacidad que todo ser humano
pues de alguna manera necesita, ¿sí? Tercer pilar importante dentro de cualquier relación social que puede estar influida dentro de la patología o no patología que podamos tener es la honestidad. Y creo que no se puede ser honesto con la pareja si uno mismo no reconoce la propia honestidad. Es muy fácil que nosotros estemos diciendo algunas situaciones y nos creamos nuestras propias mentiras. Claro, hay personas que no tienen una patología y esto lo pueden deslindar y reconocer en algún momento, ok, discúlpame, fíjate que pasó esto. Pero hay patologías que no, hay patologías que obviamente hacen propia una realidad que ni siquiera existe. Y ahí es donde podemos entender cierta diferencia entre una alucinación, un delirio, una confabulación, pero pues evidentemente el reconocer, el poder aceptar, el ser honesto con uno mismo es parte importantísima dentro de la honestidad. La libertad es una característica peculiar que muchas personas no han podido experimentar. Y yo cuando hago esa pregunta de cómo te sientes libre dentro de tu ambiente en el que vives, y muchas veces me dicen, no, pues es que yo salgo, camino, pues no estoy encerrado, no estoy. Claro, pero ¿cómo vives la libertad? Y cuando les pregunto cómo tomas decisiones. Y este es un tema medular dentro de cualquier interacción social, porque hay personas que no toman decisiones. Y el no tomar decisiones es perderte libertad. Y aquí no estás siendo honesto contigo mismo, porque hay ocasiones que tenemos que tomar algunas decisiones y esto nos da libertad. Y si ustedes hacen una introspección, se darán cuenta que quizá hay libertades que no nos gustan. Hay libertades que no queremos, pero que debemos seguirlas, como por ejemplo la independencia del chico de los 17, 18, 19 años. Hay una libertad que quiere, pero hay una libertad que le aterra. Y esto es algo que dentro de las relaciones sociales, pues obviamente empieza a cobrar una falta de adaptación, porque deseo que la otra persona empiece a decidir por mí. Y deseo que la otra persona piense por mí. Y deseo que la otra persona haga esto por mí. Pero ya, si la otra persona de repente dice, no, pues yo no quiero hacer eso. No, es que ya no me amas, ya no me quieres, o sea, ya no piensas en mí. Y empieza una serie de dificultades que luego dentro de la terapia, pues hay que saber cómo resolver esos conflictos. Y además, esta libertad, esta toma de decisiones te hace mucho más coherente, te hace mucho más conectado, te hace mostrarte realmente cómo eres. ¿Por qué? Porque esta honestidad, esta decisión, esta libertad empieza a quitarte máscaras, empieza a quitarte esas características que de alguna manera te hacían parecer para poder pertenecer. Y cuando te empiezas a dar esto, empiezas a vivir muchísimo más ligero, empiezas a vivir como mucho más tranquilo porque empezaste a comprender que la vida, pues obviamente es solo una escena y no es una puesta en escena, no es una obra teatral y nada más es un camino de ida y no de vuelta. Y esto en muchas personas, pues en ocasiones puede ocasionarles ciertas dificultades que en ocasiones no lo perciben de alguna manera. Tenemos también lo que es la comunicación asertiva. Y, y en esencia, la comunicación asertiva es decir de manera correcta, pero hay una línea muy delgada entre ser grosero, por decirlo así, a ser sincero. Y creo que lo importante y lo correcto dentro de la comunicación asertiva es no me daño y no te daño dentro de lo que quiero decir. Perdóname la expresión, pero yo en terapia siempre digo, no importa que a su esposo le diga perro, lo que importa es cómo le dice perro. Y creo que eso es parte de una comunicación asertiva. No el qué vas a decir, sino que el cómo lo vas a decir. Porque hay patologías que nos hacen cerrarnos con todo lo que nosotros queremos decir y no podemos expresar. Hay personas que nada más permiten uno hablar y es una comunicación unilateral y la otra persona no, tú no hablas. Y no hablas porque ya me voy, no quiero escucharte, ya me escuchaste y punto. Y esta es una patología que empieza a crear conductas, pues, en repercusión en los hijos, en repercusión en los padres de familia, en repercusión en las parejas, vecinos, compañeros de trabajo. Y entonces la comunicación asertiva integra varios aspectos, como por ejemplo la honestidad, como por ejemplo el respeto, como por ejemplo la empatía, como por ejemplo el poder expresar correctamente mis emociones es precisamente esa responsabilidad, porque yo puedo ser respetuoso conmigo mismo, decir como lo tengo que decir, ser empático como lo debo de decir, ser honesto y sobre todo, pues mostrar ese respeto íntegro.
Dentro de todo esto, pues sí, evidentemente el amor, pero no es cuánto amas, sino cómo amas. Y creo que eso es algo que dentro de el amor es sumamente complejo el poder definir, pero claro que podemos entender el amor como pareja, el amor erótico, pero también podemos entender el amor que le tengo a mi amigo, el amor que le tengo a mi amiga, al vecino, que claro que es un amor. Eric Fromm es un maestro en que nos habla del arte de amar. Y él precisamente mencionaba el cómo se generan todas esas emociones dentro de lo que se involucra amor. Tener una definición de amor es sumamente complejo. Santo Tomás de Aquino se arriesgó en todo eso, ¿no? Pero sí tenemos como que diferentes definiciones de lo que puede ser amor. Pero cómo acercar eso, cómo fusionar los pensamientos, sentimientos, acciones que precisamente se asocian con ese deseo de mantener una relación, sea íntima, sea social, pero pues obviamente con alguien específico. Y tratar de tener una definición exacta de lo que puede ser amor es muy difícil porque todas las relaciones sociales tienen un amor distinto y aman de manera distinta, con intensidad distinta, con focalizaciones distintas. Pero sin embargo, evidentemente el amor es ese deseo intenso de que todo ser humano debe de tener para que siempre deseemos lo mejor para la otra persona. Y eso es algo que si lo vamos practicando dentro de las relaciones sociales, pues obviamente empezamos a llenarnos nosotros, empezamos a tener como mucho más solidez. No quiere decir que esta solidez elimine nuestra patología, pero la verdad es de que lo empieza a minimizar. Cuando yo he visto que dentro de las relaciones de pareja hay una patología instalada, como por ejemplo el trastorno de ansiedad generalizado, las heridas de abandono, pero la otra pareja empieza a generar toda esa asertividad en la comunicación, empieza a generar esa honestidad, ese respeto, empieza a generar ese amor. Créame que la patología puede empezar a tener una contención, empieza a tener una relación muy directa para que la patología empiece a disminuir la sintomatología disonante y lo asintomático y empiece a tener una adaptación mucho mejor. Claro, hay casos que necesitamos hasta una farmacología, necesitamos una sertralina, fluoxetina, escitalopram, o sea, necesitamos medicamento, claro, porque muchas veces tenemos esa, por decir, esa necesidad de irnos un poco más rápido para sentirnos mejor. Pero la contención dentro de toda esta demostración que menciono, que pueden tener dentro de las relaciones sociales y dentro de la pareja, evidentemente ayuda. Y esto me llena a mí. Y sí, precisamente las personas que empiezan a llenarse, 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 muchas veces empiezan a sentirse vacías, pero tendríamos que entender, como lo primero que les menciono, cuál es mi propósito de ayudar a esta persona, cuál es mi propósito de amar a mi pareja, cuál es mi propósito de educar a mis hijos, cuál es el propósito de interactuar con mis compañeros de trabajo, con mis compañeros de escuela. Y empezamos a tener ya un llenado mucho más emocional. Empezamos a tener ya características mucho más funcionales dentro de toda, pues obviamente, interacción social. Evidentemente, todo esto es algo que se trabaja dentro de la terapia sistémica, donde mejoramos la dinámica, mejoramos la interacción, poseemos estrategias de resolución de conflictos, mejoramos las estrategias de comunicación asertiva, donde de alguna manera sabemos perdonar y aprendemos a perdonar, porque muchas personas dentro de la patología que puedan tener no saben cómo perdonar. Y esto es Maestro algo. Luis, 5 minutos para ir cerrando, por favor. Ok. Y muchas veces yo he trabajado con abogados y me dicen los abogados, tu trabajo es mucho más complejo que el mío. ¿Y por qué? Porque yo aplico la ley y simplemente tú tienes que ver la manera de cómo sensibilizas para que todas estas personas, pues obviamente, empiecen a tener una adaptación, una interacción muchísimo más sana, ¿no? Y precisamente cómo mejoramos todo esto, mejoramos los hábitos, o sea, tenemos que adquirir hábitos distintos, tenemos que tener la capacidad de poder motivarnos y automotivarnos y poder motivar a las demás personas. Específicamente, pues a la pareja, ¿no? Porque la pareja es el centro de muchas sociedades. Y estas sociedades, pues de alguna manera, pues evidentemente influyen y confabulan para que la sociedad funcione mucho. La terapia, la terapia psicológica, pues definitivamente es de mucha ayuda porque nos empezamos a dar cuenta de cositas que fuera de ello no nos damos cuenta.
Y esto, pues obviamente, es parte del avance que debemos de tener como sociedad, del avance que debemos de tener como seres humanos para poder interactuar de una mejor forma. Bien, pues tenía justo medido el tiempo para esta ponencia sobre las interacciones sociales y las patologías. Les agradezco mucho la oportunidad que me han dado para poder brindar estos conocimientos que ojalá hayan sido un poquito de ayuda. Muchísimas gracias, Luis. Un placer escucharte aquí como ponente. Muchas gracias. Te he escuchado como docente allá en la universidad, pero como ponente no había tenido la dicha de escucharte. Muchas gracias. Te voy a leer algunas preguntas que tenemos por acá. Entre esas muchas preguntas, también hay muchas felicitaciones sobre tu ponencia, ¿vale? Te voy a leer las primeras. Dice por aquí... buenas noches, ¿cómo se puede diferenciar un narcisista de un histriónico? La manipulación es la misma, el deseo de manipulación es la misma, porque ambos manipulan mucho de lo que es la interacción y las conductas, pero el narcisista busca la aprobación, busca la admiración, busca ese deseo de que lo admiren, lo adulen, lo deseen de alguna manera, mientras que el histriónico es simplemente llamar esa atención. Es como ser un centro de atención dentro de un comportamiento social, pero dentro de esto puede parecer relativamente similar, pero lo que viene de fondo dentro de los criterios de diagnóstico es donde podríamos entender cómo se fue gestando un narcisista, donde el narcisista tiene una inseguridad relativa dentro de todo el comportamiento social que podría tener y por eso busca realmente esa admiración, aunque no lo haya logrado. El histriónico sí logra algunas características, logra algunas funciones y busca generalmente ese llamado de atención. Por ejemplo, el narcisista puede no llamar la atención con su forma de vestir, pero de alguna otra manera quiere ser el centro de atención, mientras que el histriónico sí modifica su forma de vestir, sí modifica su perspectiva, su atuendo para llamar esa atención. Ok, voy con la siguiente. Dice, entonces, ¿cuál es la diferencia entre la personalidad narcisista y el padecer el trastorno narcisista? Bueno, tiene que ver mucho la clasificación de diagnóstico. La pregunta es cómo diferenciar el trastorno narcisista y cómo diferenciar el narcisista. ¿Ya no te alcancé a escuchar? No sé, la pregunta es cómo diferenciar el trastorno narcisista a un narcisista, o cómo era la pregunta, perdón. A la personalidad narcisista. Bueno, por gestación, por la manera de cómo se fue creando. Cuando hablamos de Ujú. un trastorno narcisista de personalidad, ya venimos de un aspecto relativamente de la infancia menor, congénito en ocasiones, con algunas alteraciones, mientras que un trastorno narcisista es de acuerdo a la interacción de cómo se va dando, cómo va interactuando y esto me va haciendo esa patología. Entonces, la diferencia que podríamos tener, que en muchos trastornos sí se conoce como, por ejemplo, trastorno de dependencia por personalidad y trastorno por dependencia, pues tiene mucho que ver la gestación del trastorno, cómo se gesta el trastorno. La sintomatología puede ser la misma y puede ser muy parecida, pero la gestación puede ser distinta. Muchas gracias, Luis. De Facebook nos dice Erika Torres. ¿Nos podría compartir algunas técnicas para trabajar la comunicación de la pareja o alguna bibliografía, por favor? Híjole, esa pregunta es compleja de responder rápido, porque sí hay muchas estrategias que podemos tener para mejorar la comunicación dentro de la relación de pareja o relaciones sociales, pero mucho tiene que ver también qué es lo que se necesita. Yo te recomiendo El amor inteligente de Enrique Rojas, te recomiendo también En Conquista de la Voluntad de Enrique Rojas. Estos son libros que nos ayudan a modificar nuestra perspectiva para que después de eso modifiquemos mucho la manera de cómo compartimos.
Y una esencia de la comunicación es cómo yo expreso. Y estos dos libros te van modificando la manera de cómo tú comprendes algunos temas y en automático el comprender esto empieza a modificar la manera de cómo proyectas, de cómo expresas. Muy bien, muchas gracias. Voy con Tabata. ¿Por qué es que a veces se vuelve difícil volver a entablar un vínculo después de salir de un vínculo conflictivo, a pesar de ya haberlo trabajado en terapia? Ok, o sea, la pregunta es ¿por qué se me es difícil volver a tener un vínculo con una persona después de que salí de ese vínculo, ¿no? No, yo creo que después de salir de un vínculo conflictivo, aunque se trabaje en terapia, ahora Claro, quiere un ya, vínculo. claro, Así lo entiendo, ¿eh? sí, entiendo. Ok, Sí. ok, sí, sí, y es muy lógica la pregunta, ¿por qué después de una relación asimétrica, una relación conflictiva, se me dificulta entablar una relación sana con alguien que puede ser sano dentro de todo este entorno? Así lo entiendo, ¿no? Y evidentemente tu mente te está diciendo de alguna manera, aléjate de lo que te podría causar dolor. El amar, el interactuar, el poder relacionarte con los demás no significa y no es un sinónimo de dolor. Yo creo que aquí es parte de esa conquista de la voluntad que debes de tener y de arriesgarte. Muchas personas cuando vienen a consulta me dicen es que yo me estoy enamorando, pero no quiero enamorarme del todo, no quiero hacerlo. Y la pregunta que hago desde una perspectiva sistémica y humanista es, si no estás amando del todo, ¿para qué vas? O sea, si vas a McDonald's y nada más le vas a dar una mordida a la hamburguesa, ¿para qué vas a McDonald's? Entonces, creo que es muy entendible y creo que muchas veces dentro de la vida tenemos que arriesgarnos cuando consideramos de que nuestra decisión va en nuestro favor de desarrollo y evolución. Creo que muchas veces me preguntan cómo sé que mi decisión es correcta, cómo sé que mi decisión de ese nuevo vínculo puede ser correcto. Y la decisión puede estar oscilando o lo correcto puede estar oscilando en que si esto me lleva a un desarrollo y una evolución humana, hay que tomarlo, aunque me cueste el vínculo, aunque me duela, aunque sea difícil, pero va en favor de mi desarrollo. Claro, no hay que ponernos en riesgo, pero si va en favor de todo lo que podría ser mi vida, creo que esto es algo que me ayuda. Muy bien, vamos con Carlos Lira desde Facebook. Entre el amor propio y la voluntad, ¿qué es primero lo que nos mueve? ¿O entre ambos se influye? ¿O es necesario tener uno o el otro o ninguno? Ay, qué buena pregunta. Mira, entre el amor y la voluntad, ¿qué es lo que nos mueve? Yo creo que uno depende del otro. Cuando entendemos qué es amor, amor viene de una palabra latín que es sin mortem, ¿no? Am mortem, que si la separamos significa sin muerte. Y obviamente cuando hablamos de sin muerte es algo que va a perdurar por mucho. Todos recordarán ese primer amor, ese primer beso, esa primera vez. Todos recordarán esa ocasión y eso es una amorte, es algo que no muere. Esto me lleva muchas veces de una manera conjunta a tener voluntad. Esta pregunta es como decir, ¿qué se creó primero en el ser humano, el corazón o el cerebro? O sea, porque el cerebro tiene que darle la instrucción al corazón y el corazón tiene que bombear al cerebro para que se cree. Y es como decir que fue primero el huevo o la gallina. Y creo que estos son de manera conjunta. Así como el corazón y el cerebro se crearon de manera conjunta, el amor y la voluntad se crean también de manera conjunta. A lo largo del tiempo, muchas veces lo que va quedando rezagado es el amor porque se va transformando, pero la voluntad siempre tiene que estar. Un amor sin voluntad está condenado al fracaso porque no tengo voluntad de perdonar, no tengo voluntad de hacer algo, no tengo voluntad de hacer absolutamente nada, no tengo voluntad de dialogar. Entonces, un amor sin voluntad se viene, como decía Víctor Frank, a la desesperanza. Y ahí es donde perdemos mucho de lo que puede ser el sentido de la relación de pareja, el sentido de la vida, el sentido de por qué estoy con esta persona. Qué interesante, Luis. Muchísimas gracias. Pues te hablan acerca de qué bonita intervención, el enfoque filosófico y la manera en que el exponente manejó la información. Eh, Quedan fascinados con tu ponencia. Muchas gracias por compartir tu conocimiento. Pues bueno, ya todos tienen aquí su número telefónico de nuestro estimado ponente que el día de hoy nos acompaña. Luis, espero que no sea la última vez que nos acompañes por acá en Psicointegralis.
con la intención de que nos sigas compartiendo esto tan maravilloso que traes para nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, Luis. Un placer